Muchas gracias a todos. Me gustaría hablar de esos médicos que se están enfrentando en primera línea, que nos estamos enfrentando en primera línea con los gobiernos, con las instituciones. Yo sé que muchos os enfrentáis también, pero nos ha tocado a nosotros enfrentarnos en primera línea. Yo siempre digo, si hubiera un problema de edificios y se construyeran y cayeran y mataran a las personas, tendrían que ser los arquitectos los que salieran a defender la verdad. Pero en este caso hemos tenido que ser los médicos. Por tanto, me gustaría hacer esta toma de conciencia, en relación a lo que está sucediendo con los médicos de todo el mundo. Los médicos de todo el mundo, principalmente los que más nos hemos confrontado a nivel claro con las instituciones, con los gobiernos, con mensajes muy contundentes y muy claros, somos y son los más perseguidos, no solo a través de la oficialidad, sino también dentro de la disidencia. No sabemos por qué, o sí lo sabemos, pero en todo caso yo quiero romper una lanza a favor de esos médicos. Estos médicos de nosotros tenemos que dar amor, pero primero a nosotros mismos, porque nos hemos dado cuenta de que si nosotros no nos cuidamos, pues los demás ya tienen mucho para hacer, ¿no? Esto es una lucha diaria de cada uno de vosotros, en vuestros trabajos, con vuestras familias, y nosotros comprendemos que os es muy difícil tener en cuenta otras situaciones. Por eso, en este momento quiero hablar de esto. Necesito hablar de eso y necesitamos hablar de esto para ubicarnos y reubicarnos, porque si no, no vamos a poder continuar. Con el permiso del doctor Ryan Cole, quiero decir que él hace una semana ha tenido que vender su laboratorio porque todos los contratos que tenían se le anularon, ya que esta confrontación hizo que sus colaboradores dejaran de trabajar con él. El mayor laboratorio de Idaho, uno de los más prestigiosos, más importantes, con más de 20 o 25 años de experiencia, y lo ha tenido que vender. El doctor Pierre Kory, en este momento, hace consultas a nivel privado, desarrollando un trabajo personal como consultor médico online, como muchos de nosotros que hemos tenido que desarrollar un trabajo paralelo, un trabajo de soporte, porque fue despedido, igual que yo he sido despedida, igual que el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas ha sido despedido y fue despedido. Hemos tenido que desarrollar trabajos complementarios y compatibles con esta actividad, porque como dice el doctor Ryan Cole, como dice la doctora Albarracín, no podemos quedarnos en un rincón, necesitamos seguir diciendo nuestra verdad, la verdad que descubrimos y la verdad que nos pertenece a todos, no la que nos quieren imponer. Por tanto, ese es el precio a pagar, no nos importa pagarlo, pero hay que reconocer lo que se está pagando para que podamos seguir. El doctor Peter McCullough ha sido también despedido y ha sido inhabilitado con un proceso en el colegio médico, igual que el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, igual que la doctora Nadia Popel, igual que el doctor Juanjo Martínez en España, igual que el doctor Alejandro Sousa, que también inició, igual que yo, Natalia Prego Cancelo, en donde se nos abrieron procesos disciplinares desde hace ya mucho tiempo, igual que la mayor parte de médicos del resto del mundo. El doctor Bodo Schidman de Alemania tuvo que irse a África a vivir. El doctor Michael de Suecia tuvo que irse a Tanzania a vivir. Norfos, exacto. Tuvo que irse a Tanzania a vivir. Muchos de los médicos, ellos eran los más conocidos. El doctor Bodo Schidman estuvo con el doctor Heiko Schuning en aquella mesa, os recordáis, en junio del 2020, denunciando esto en primera persona. El doctor Heiko Schuning se ha tenido que ir a Suecia a vivir. Y como ellos, muchísima gente, muchísimos médicos. Esa es una realidad, por no hablar de la realidad del ataque constante y la agresión moral
energética, violencia verbal, como hemos sufrido nosotros aquí en España, no solo por la oficialidad, sino por la propia disidencia. El precio que ha tenido que pagar la doctora María José Martínez Albarracín, siendo llamada públicamente criminal, y otro adjetivo que no quiero repetir, junto conmigo también, lógicamente. Ese es el precio que hemos pagado y que estamos pagando. No nos importa, pero hay que saberlo, para que vosotros tengáis clara la situación. Sin información completa, sin información coherente, no podéis decidir, no podéis saber lo que está sucediendo, ni en la oficialidad ni en la disidencia, en ninguna de las dos zonas, en ninguna, porque todo pertenece a lo mismo, a la misma realidad social. No estamos separados por un muro, todos convivimos y todos estamos en este contexto social de miedo, de frustración, de ira. Por tanto, es importante darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo, no solo en España, en el resto del mundo. Por tanto, tener aquí a estas personas, al doctor Ryan Cole, a la doctora María José Martínez Albarracín, es un lujo. Por supuesto, doctor Miguel García Báez, uno de los poquísimos pediatras que ha hablado a nivel mundial. Vergonzoso los pediatras, silenciados y silenciosos, que no hablan en favor de los niños y adolescentes. Tenemos que hablar otros, médicos patólogos, médicos de familia, médicos, otros, porque ellos no hablan, pero él sí que habla. Entonces, esta es la realidad, esto es lo que está sucediendo. La doctora Karina Acevedo, desde aquí un abrazo, una persona importantísima para todos nosotros, que se ha sostenido y está sosteniendo científicamente a toda la comunidad hispanohablante. Ha recibido amenazas, ha recibido ataques verbales en la disidencia también. En las últimas semanas lleva sufriendo muchísimo, con grandes problemas a nivel interno, cuestionamiento, debilitación. Somos humanos, por no hablar de la doctora Roxana Bruno, persona clave en el año 2020, que nos sostuvo y nos ayudó. Una persona que tuvo que retirarse por los ataques de la disidencia de Argentina, enormes, crueles, intensos. Una persona con la que ya no podemos contar a nivel público y que denunciaba a nivel social constantemente todos estos abusos de poder y esta ciencia manipulada. Y ella ya no está públicamente. La doctora María José Martínez Albarracín es generosa y está aquí. Es generosa y aún sigue. No porque realmente tenga intacta su fortaleza, sino porque resiste gracias a su fortaleza. Esa fortaleza que tenía y que tiene no es la que le han dado los demás, es la que desarrolla ella misma, porque desde el exterior se intenta mermar toda esta intensidad en nuestra lucha. Nosotros respetamos todas las opiniones, pedimos también que nos respeten a nosotros mismos, pedimos que los que quieran apoyarnos nos sigan apoyando. Simplemente es con un apoyo, un mensaje en Telegram, en Internet, defendiéndonos, sin atacar a nadie, pero diciendo la realidad. Simplemente necesitamos ayudas. Esto se pudo hacer gracias a ayudas de mucha gente, pero de 2 o 3 personas que nos han ayudado enormemente para traer en el coche, arreglar la parte informática. No necesitamos mucho más, pero eso es necesario. Una persona como el doctor Ryan Cole que dice voy, sin saber si va a haber mucha gente, si no, si es importante, si no, voy por él mismo, lógicamente. Unos compañeros que de un día para otro igual. Entonces, eso hay que valorarlo. Por tanto, me gustaría que a colación de esto que he sacado a la luz, el doctor Ryan Cole nos hable de su experiencia personal a nivel individual y a nivel también colectivo en America's Frontline Doctors, por no hablar de la doctora Simone Gold, encarcelada durante 60 días, compañera y amiga del doctor Ryan Cole. Evidentemente sabemos por qué fue.
lógicamente. Y desde aquí también tenemos que recordar a muchos compañeros médicos que han muerto. No sabemos cómo ni de qué manera, pero han muerto. Por tanto, por favor, ustedes tienen que saber a quién tienen delante, en la oficialidad y en la no oficialidad, en un lado y en el otro. Deben de analizar, ser criteriosos para poder decidir y para poder avanzar, sin manipulación de un lado y sin manipulación del otro, simplemente con observación, análisis, interpretación, deducción y por último decisión. Decidir es de una manera o de otra porque yo creo esto, pero en base a un trabajo consciente, no manipulado ni manipulable.